Vamos a ir a Lucas en esta mañana. Capítulo 14. Miren, son dos versículos. Ustedes hace poco estuvieron al pastor Jorge López hablando de Mateo, capítulo 5, que somos la sal de la tierra. Ahora Lucas toma la misma ilustración, es en otro contexto. Leemos y oramos. Lucas, ya leímos al principio Lucas 14 del 25 al 33, pero versículos 34 y 35. Despiertos, miren. Buena es la sal, punto y coma. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Las Américas no cambia mucho, dice, por tanto, agrega algo interesante que es el nexo, la conexión con lo que se viene diciendo. Las Américas, Reina Valera comienza, buena es la sal. Las Américas comienza versículo 34 y dice, por tanto, buena es la sal. Quiere decir que esto viene en el discurso, en la enseñanza que está haciendo el Señor. Por tanto, buena es la sal. Pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, o sea, para abonar la tierra. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza del Evangelio de Lucas. Oramos, rogamos, Señor, por conversiones. Oramos, rogamos que los que están recibiendo luz sean convertidos, Señor. Oramos para, Señor, realmente ser cristianos y discípulos que continúen dando luz, dando sabor en este mundo, Señor. Guiando personas a ti, permaneciendo, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Jesús viene enfatizando del versículo 25 en adelante, como vimos hace un instante, que grandes multitudes iban con él y volviéndose empezó a declarar la demanda de seguirle. Usa distintas ilustraciones, la construcción, la guerra, usa el término de sentarse y medir el costo. Eso está hablando de salvación. Usa en primer lugar el versículo 26, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propiedad, no puede ser mi discípulo. La demanda es alta de lo que es ser realmente un cristiano. Pero si leemos el versículo 34 y 35, uno lee y dice, bueno, acá perdió Lucas, cambia de tema. ¿Qué tiene que ver lo de la sal con lo de los discípulos? Uno no ve la conexión. Ahora es interesante, por eso las Américas dice, por tanto, vienen del mismo hilo. ¿Por qué saca el tema de la sal? Y quizás pensamos que está hablando del testimonio del cristiano, no está hablando de eso. Está haciendo otro énfasis. Fíjense que, como vimos cuando empezaba el pastor Cristian el domingo pasado, grandes multitudes iban a él. Y Jesús nunca buscó grandes multitudes, es más, desalentó a las grandes multitudes y la demanda la puso más alta. Y en Juan 6 vemos que prácticamente todos les dejaron. Y Jesús le dice a Pedro, ¿quieren irse ustedes también? Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Así que con este texto que parece que no tiene conexión, el Señor va a estar tratando también el tema de los cristianos nominales y los cristianos genuinos. Los cristianos que se dicen de nombre, hoy cualquiera es cristiano, cualquiera se llama cristiano o discípulo, pero el Señor va a hablar algo más profundo. Cierra su discurso con esta ilustración. La sal. La sal.
Por eso vemos el versículo 31 al 33 del capítulo 14, que termina el versículo 33, dice así que, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, escucharon el texto y el estudio del domingo anterior, es abnegación total. Realmente es una predicación que no muchos darían hoy día. Desalentaría a mucha gente. Porque no es venir a la iglesia a buscar y aumentar nuestra autoestima, que Jesús cumpla nuestros sueños. Porque hay predicaciones que hablan de eso, Jesús va a cumplir tus sueños. ¿De dónde sacan eso? No está hablando de eso. Continuamente las declaraciones del Señor a las multitudes las desalentaban. Era como dijo el pastor Cristian, era como un filtro que se pasaba en las multitudes. Y este es otro. Así que abnegación total es tu salvación. Tu salvación es un cambio de dueño de Satanás a Dios, de ti, de tu autojustificación a Dios, de dejar de justificarte a ti mismo, a ser humillado a los pies de Cristo. Ahora, como vemos, por tanto, buena es la sal, sigue el hilo conductor, sigue hablando de la entrega total, sigue hablando de las relaciones pasadas con tu madre, padre, hijos, que pasan a un segundo plano, hablando de un compromiso actual, evaluando el costo de seguir a Cristo, todo eso lo vimos. Ahora Lucas dice de una lealtad perpetua, continua. Usted dice, ¿qué tiene que ver la sal con una lealtad completa, continua, hasta la eternidad? Bueno, eso nos muestra Lucas con la sal. Y vamos a ver dos ilustraciones de la sal. Y en primer lugar, el propósito de la sal. ¿Qué propósito tenía la sal? No me salgan porque el gusto es salado. Pero tiene que ver con algo que usaban en el Antiguo Testamento. Y el Señor toma del Antiguo Testamento. Para que ustedes entiendan, tenemos que ir ahí y ver para qué se usaba la sal. Desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento. En primer lugar, la ilustración de la sal nos habla de perpetuo, permanente, algo que permanece. Vamos a ir a Levítico. Vamos a ver algunos temas de algunos versículos. Las dos ilustraciones de la sal. En primer lugar nos muestra el propósito. Buena es la sal. La sal es buena. ¿Por qué es buena? Bueno, tenemos que ver qué propósito tenía desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que está enseñando el Señor con la sal? Levítico 2.13. ¿Lo tenés? 2.13, a ver, lo leemos. Además, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento se usaban los sacrificios? En cada sacrificio, en cada ofrenda que se daba, Levítico nos enseña, siempre ofrecerás sal. La sal siempre fue con un propósito refrigerante, pero también conservante. Se asocia mucho al Antiguo Testamento, a los sacrificios y a los pactos. Los pactos, habla de los pactos de sal. Y es interesante porque está implícita en cada sacrificio y en cada ofrenda. La sal del pacto se incluía en todas las ofrendas. Siempre fue un emblema de permanencia, de lealtad en el pacto. Porque la sal conserva. Así que miren el simbolismo de la sal. Es más que sazonar y dar gusto, sino también de permanencia. A los levitas, cuando el Señor le habla a los levitas, Levítico 18, 19, por favor, si podemos leer. Yo leo la versión Las Américas. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su 18, desnudez. 18, 19. Sí. Bueno, entonces me equivoqué yo. Les leo. Dice, todas las ofrendas, por ahí el 28. Todas las ofrendas, disculpen, digité, marqué mal.
Todas las ofrendas de lo que es santo que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Es un pacto permanente. Eso dice la versión Las Américas. Versículo 19 es seguro. Vamos a ver ahora el capítulo, si me ayudan ahí. La Reina Valera dice, pacto de sal, delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Todas las ofrendas de lo que es santo que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a la casa de Aarón, a los levitas, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua o permanente. Es un pacto permanente. Reina Valera 60 aclara, pacto de sal, delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Versículo 20. Entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Pero habla de un pacto permanente y aclara pacto de sal. Nunca lo habíamos visto, ¿no? En 2 de Crónicas 13:5, hablando, el Señor también dice, ¿no sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David, 13:5 de 2 de Crónicas, el reino sobre Israel para siempre? A ver si lo busqué bien, está ahí. Buscarlo, a ver. 2 de Crónicas 13:5. Perdón, a veces marco cualquier cosa. Una tecla que marca mal es un capítulo que altera. 13:5, a ver. De 2 de Crónicas. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Como pacto de sal. ¿Ven a qué estaba asociada la sal? Entonces volvemos al texto, dice, ¿qué tiene que ver la sal con el compromiso total, la rendición total de un verdadero discípulo a Cristo? La abnegación total de un discípulo a Cristo. Dice, Señor, todo lo mío es tuyo, toda mi vida es tuya, todo lo que tengo no es mío, ahora es tuyo. Es un cambio de mayordomía. Ya no soy el dueño, Cristo es mi dueño. Es un cambio de dueño en la salvación. Eso es señorío. El señorío está implícito en la salvación. No es que hago a Cristo mi Señor en algún momento en mi vida, mientras tanto soy cristiano, pero yo manejo mi vida. No, la Biblia no habla de eso. Estás dispuesto a perderlo todo. ¿Por qué? Porque ahora manda el Señor. ¿Qué tiene que ver la sal? Bueno, ahora está diciendo, bueno, la sal está implícito que es buena. ¿Sabes por qué? Porque es permanente. Y habla de permanencia. Habla de un pacto. Habla de lealtad. Habla de que el Señor va a cumplir su pacto. Y usted dice, bueno, pero el Nuevo Testamento habla de que un discípulo es algo permanente. Sí. Sí. Y les voy a leer uno de los pasajes más lindos que hay en Juan capítulo 15. Y ustedes me van a ayudar a buscar la cantidad de veces que habla permanecer. Permanecer. Miren, Juan 15. El Señor está advirtiendo que un verdadero seguidor no es nominal. Un seguidor que lo ha perdido todo por Él, que pagó el precio, que se evaluó, y Cristo es lo más preciado, teniendo todo lo demás, como dijo Pablo, y estimo todas las cosas como basura, por amor a Cristo, permanece. Estamos en la época de lo descartable, ¿no? Cada vez hay más cosas temporales y descartables, rompe y tire. Ya no sé. Los celulares cada vez parecen descartables, duran menos. Hay todo un negocio detrás de eso. Bueno, no es así el discípulo. Y a veces muchas personas que vienen de la iglesia usan la iglesia como algo descartable. Estoy un poco en esta iglesia a ver qué onda. Después voy a otra. Hay personas que no echan raíz nunca en su vida, viven de iglesia en iglesia. Y no estamos hablando de gente que sale de un problema doctrinal de la iglesia. Está bien, todos hemos pasado por eso. Estamos hablando de gente que salpica, va saltando. Henry una vez dijo, ¿no? Cristianos atorrantes. Van de todos lados, sin vergüenza. Van chupando la vitalidad de las iglesias, critican, hacen desastre y van a otra iglesia. Y van a otra, como la langosta. Pero el Señor oró, miren lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Acá hace un paralelismo de lo que es temporal
y permanente. Y lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, en Juan 15, versículos 3, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo. Mire, vamos viendo. Versículo 4. Creo que estoy leyendo las Américas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo fruto, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces? 10. En 10 versículos, en 11. Prácticamente una vez por versículo. Algo te está diciendo. Que la condición del verdadero discípulo es que permanece. Ahora, es interesante porque el mismo Juan, años más tarde, escribe el 1 de Juan, y una de las palabras que más se repite en 1 de Juan es permanencia. 1 de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Porque esto conocemos que por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que habéis, versículo 24 del capítulo 2, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. O sea, Lucas capítulo 14, el Señor comienza a enfrentarse, da vuelta y mira a la multitud y le empieza a dar demandas. Miren, el que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz, se niega a sí mismo cada día, como también dice Mateo, no es mi discípulo. El que pone primero a su familia y todo lo demás, no es mi discípulo. Pero la persona que renuncia a todo, como Pedro dijo: Señor, hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y el Señor le dice en Lucas 18, 100 veces más. En Mateo dice 100 veces más. En Lucas dice, van a tener más en esta vida y la vida eterna. Hay recompensa. Pero en Lucas 14:34 dice: buena es la sal. ¿Saben por qué es buena la sal? Porque la sal es un símbolo de permanencia. O sea que todo este compromiso no es por un tiempo, como me decía mi viejo, ya se le va a pasar. Está tan fanatizado con la iglesia. Mi papá me decía eso. Ya se le va a pasar. Pasaron casi 30 años. Y yo no soy nada. Pero el apóstol Pablo llegó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No es un discípulo por un tiempo. No es que me comprometo con el Señor por algunos meses mientras tengo tiempo. No es que soy un discípulo del Señor mientras dure la juventud. Es permanencia. O sea, te arroja claridad que una identificación de una verdadera persona convertida es que permanece. Y Juan lo dice. No les voy a leer todo el evangelio la carta de 1 de Juan, pero hice una lista de lo que el apóstol Juan completa, nos dice en qué cosas permanece un verdadero cristiano. ¿Por qué es sal? Porque la sal condimenta, pero permanece, conserva. Por eso la sal estaba implícita en todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Hay más pasajes.
donde habla de la sal en el Antiguo Testamento. Pero dice, no lo busquen. 1 Juan 2:6, un verdadero convertido, un verdadero discípulo permanece en una vida de obediencia, porque anda como él anduvo, busca el modelo de Cristo. Una vida de obediencia, no de sentimientos. Ay, no siento hoy ir a la iglesia. Oye, hoy lo tomé como un día de descanso. Obedece. Es una vida permanente de amor por los hermanos, permanece en la luz. 1 Juan 2:10, un factor determinante de que una persona nacida de nuevo, y lo repite varias veces 1 Juan, es que ama a la iglesia, ama a los hermanos. Ama. Otro factor es una permanencia en las Escrituras, son fuertes, y habla de los jóvenes, ustedes son fuertes porque permanecen en las Escrituras, firmes contra el error, 2:14. Permanecen en las Escrituras, no es una moda, no es que le gusta la Biblia porque vino de un campamento, pasó la semana del campamento y chao, y se olvidó. Permanece en las Escrituras, permanece en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es su prioridad. Y en eso permanecen firme y siempre, porque el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Ven cómo se relaciona Juan, cómo busca esa palabra para afirmarla? El verdadero cristiano permanece, no está apartado. Pero la gente que dice, no, vino a la iglesia, vino cuando estaba el pastor Carlos VI, pero está apartado de ese tiempo. ¿Y quién te asegura que es convertido? Que realmente es cristiano. ¿No deberías decir más vale, será cristiano de verdad? ¿No es más sano? Y llevarle al Evangelio a que se examine. Permanece firme mientras otros salen de entre ellos apostatando. Y Juan dice, no todos eran de nosotros, porque si no hubieran permanecido. 2:19, 2:24, el Evangelio no cambia para ellos. Permanecen lo que oyeron desde el principio, no cambia, permanecen. El pecado no es permanente en ellos. Otro contraste que hace Juan. No peca como hábito, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Capítulo 3, versículo 9 también. No estamos hablando de que no peca. Estamos hablando de que esa persona no disfruta el pecado. Y lo confiesa y busca salir. Recuerda la diferencia entre el chancho. El chancho disfruta revolcarse en el barro. El cristiano cuando cae se amarga. El pecado no permanece en ellos. El Espíritu de Dios permanece en nosotros, dice Juan. En capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 13. En esto sabemos que hemos pasado de muerte de vida. Que el Espíritu Santo está. No es que va y viene. En esta iglesia no hay espíritu, no está el espíritu, no se mueve. ¿Cuándo el espíritu va y viene? El espíritu nos sella con la salvación una vez que creímos. Estamos sellados, nos dio las arras del compromiso. Efesios capítulo 2. El verdadero cristiano confiesa a Cristo y permanece confesando a Cristo. Capítulo 4, versículo 15. Confiesa a Cristo, permanece confesando a Cristo. Es una evidencia permanente en él. Confiesa. Capítulo 4, versículo 16. Es como la corona del 1 de Juan, lo que termina. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Miren las veces que repite Juan, permanece. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, porque estaban diciendo, yo amo a Dios, pero estoy bien en mi casa. No estoy, la iglesia es toda una manga de hipócritas. Es verdad, faltas vos. Eso dijo otro pastor. En la iglesia hay mal olor, es verdad. Es como el arca de Noé. Pero estamos seguros acá adentro y no allá afuera. Y el camino es angosto.
amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La evidencia última que Juan pone en una persona, en un verdadero discípulo que ama a la iglesia, permanece. ¿Y Juan está hablando de la iglesia? El apóstol Juan, ya de muchos años, mucho más años que el Evangelio. Bueno, así es la sal. La sal es un símbolo de un elemento que preserva, que permanece, que conserva, como les dije en Levítico 18, 19, todas las ofrendas de lo que es santo, que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Es un pacto permanente, pacto de sal delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. No es algo momentáneo ser discípulo. No es lo que predicamos, lo que se predicó el domingo pasado, que es una emoción del momento. Vivimos en una época que la gente toma decisiones por emociones. Las iglesias manipulan las emociones. Es algo que los pastores no debemos hacer cuando predicamos, manipular la emoción, usar el pianito, bajar las luces, hacer que ustedes se levanten, pasen al frente y lloren y hagan un compromiso de consagración. No, hermano, es una obediencia. Es dar todo a Cristo. Es renunciar, pero día a día. Es volver a Él cuando caemos. Es permanecer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, el primer elemento que simboliza la sal es permanencia, porque conserva. Ahora Lucas, el Señor a través de Lucas, nos muestra que esa sal, que la sal puede perder su sabor, puede perder su propósito. Y es interesante, cuidado, porque no estamos hablando que hay cristianos que pierden la salvación. Lo que está hablando acá, que en el lugar, en el ambiente que había un tipo de sal, había otro tipo de sal, que era la sal de Meriba, les voy a leer, la sal de marisma, y de lagunas, o de las rocas cercanas al mar muerto, que fácilmente adquiere un sabor rancio o alcalino debido a que está mezclada, no es pura, está mezclada con yeso. Y esta sal es literalmente inútil, no puede fertilizar el suelo, lo único que se usaba para que no crezca la hierba en el suelo, no sirve para nada. Ahora el Señor dice en versículo 34, es buena la sal, porque conserva, es un símbolo de permanencia, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué se sazonará? Eso es interesante, porque este tipo de sal, cuando perdía su sabor, ya no podías hacer ningún artilugio químico para volver a que la sal recupere su propiedad. No era una sal verdadera, no era una sal buena, no era una sal pura. Y el Señor acá está enfocando su mirada a toda esta multitud diciendo, bueno, hay personas que su sal no es pura. Y hay personas que perdieron su propósito. Y una y otra vez se refiere a Israel y a sus líderes. Tenían el propósito de permanecer, de ser sal y luz, de alumbrar. Y miren, en Mateo 8, cuando el Señor está sanando a un criado del centurión, dice lo siguiente, Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vimos esto, precioso. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y acá agrega, Señor,
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, gentiles. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. La sal había perdido su cualidad, su sabor, sus capacidades, y en Israel se hizo insípida. No servía para nada. Y las consecuencias fueron claras. Mateo 12, por favor, 32, si lo podemos leer, es un pasaje muy fuerte, del 22. Vamos a ir, busquen Mateo 12. Lucas nos muestra que la sal es buena, tiene un propósito. Pero en segundo lugar, respetando el texto, lo que dice la sal, también pierde su sabor. Y este caso es un ejemplo de Israel y de cristianos nominales. Miren Mateo 12, versículo 22, voy a leerlo rápido. Lo leo yo, así me mantengo en el. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fue terrible esta declaración. Desnudó lo que había en el corazón de ellos. No creían y estaban rechazando a Cristo aún con sus evidencias. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Otra vez el concepto de permanencia. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ven? Ha llegado a ustedes. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ya vimos este pasaje. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, y acá viene la declaración terrible: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia del Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Miren, 33 al 37, por favor, seguido. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Haciendo referencia a la declaración que ellos habían hecho, diciendo que Jesús estaba haciendo los milagros por Satanás. Ese no es un pecado vinculado a hoy al creyente. El pecado imperdonable que muchos hablan hoy día es no creer en Cristo. No creer en Cristo. Y eso estaba haciendo Israel, rechazando a Cristo. Por eso la sal se hizo insípida. Tuvieron todo el conocimiento y el testimonio y las evidencias del reino de Dios cerca de ellos, pero lo rechazaron. Es eso lo que está diciendo.
¿Con qué será sazonado? No es útil, versículo 35, ni para la tierra, ni para el muladar, ni para abonar la tierra. La echan fuera. El que tiene oídos, oiga. Y eso se está refiriendo a Israel. Hebreos, hace un pasaje también terrible de personas, está hablando de los hebreos, que fueron iluminadas. O sea, recibieron el Evangelio, tuvieron el privilegio de tener contacto con la palabra revelada de Dios y se endurecieron. Hebreos 6, versículo 1, por favor, al 8. Hebreos 6, 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ellas y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, el pasaje que leímos recién de Mateo habla de árbol bueno y árbol malo, no vale para nada. Y el mismo concepto, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. ¿A qué se refieren estos pasajes? Bueno, que esa sal perdió el sabor. Son cristianos nominales, son personas, es más, Hebreos nos muestra personas que estuvieron tan cerca en contacto con la iluminación del Señor, los hebreos, pero no hicieron nada, no fueron regenerados. Y como vimos recién, negaron al Señor. Esa fue la verdad de Israel más contundente. Su sal se volvió insípida. Insípida. Por eso el Señor concluye con esta ilustración de la sal. Es buena la sal, porque nos muestra de algo permanente. El discípulo es para siempre y permanece. Pero hay algunos nominales que saben muchas cosas, pero son insípidos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento aparte de Hebreos? Bueno, el Nuevo Testamento, Juan 15:6 dice, si alguno no permanece en mí. Esto no es una salvación por obras, hermanos. Tenés que venir a la iglesia porque perdés la salvación. No estoy hablando de eso. La cualidad, la característica de una persona convertida, el verdadero discípulo, es que permanece. Permanece. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. ¿Saben lo que eran los sarmientos? Los brotecitos de la parra. Y los recogen y son echados en el fuego y se queman. O sea, es interesante ver esto porque estamos recibiendo muchas veces esas frases, ¿no? De que esta persona está apartada. No viene a la iglesia, sí sabe, el Señor hizo la oración. Pero ¿qué sabe si es salva de verdad? Nunca. Una característica de nuestra vida de salvación es que tenés que ver todo. Es como ver toda la película. Si has permanecido en el Señor. Lucas lo muestra. Lucas, por ejemplo, vamos a ver capítulo 13. Pasaba Jesús por las ciudades, versículo 22, y las aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar en la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comenzáis a llamar a la puerta diciendo, ¡ábrenos! Él respondiendo dirá, no sé de dónde soy. Recuerden que lo vimos, Lucas 13. Esta gente que quedó fuera, en esta ilustración, en esta parábola, dice que el versículo 26, comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia.
enseñaste en nuestras calles, versículo 26. Y Él les dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos los que hacen iniquidad. ¿A qué se les parece este pasaje? Mateo 7. Muchos me dirán de aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, pero nunca los conocí, apartados de mí. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se han echado fuera. Y aclara el versículo 29, vendrán de oriente, de occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. La sal se volvió insípida. Tuvieron el privilegio, estuvieron cerca, parecían ser verdaderas, pero fueron momentáneos, fueron temporales. Discípulos que creyeron ser verdaderos, pero nunca midieron el costo. Discípulos que creyeron ser verdaderos, pero nunca estuvieron dispuestos a darlo todo por el Señor. Sí, es cristiano, lo que pasa es que ama más el trabajo. ¿Será cristiano? ¿Eso es una evidencia continua en su vida? Lucas 8 nos dice, los que escucharon, pero las aves del cielo llevaron la semilla porque el corazón era duro, la parábola del sembrador. Otros lo escucharon con gozo. ¡Ah, qué buen mensaje! ¡Amén! Dijeron. Yo fui a la iglesia, sí, y me bauticé. Pero no tienen raíces así. Creen por algún tiempo y un problema en la iglesia, ¡pum! Nunca más. Eso dice la Escritura. Dicen, creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan. No tienen raíces así, creen por algún tiempo y luego se van. Y hay un problema y desaparecen. Son los que escucharon también otros, los que escucharon, pero el afán y las riquezas pueden más. Los placeres de la vida, aclara Lucas capítulo 8. La frivolidad puede mucho más, tiene más peso que el compromiso con el Señor. Y dice, no llevan fruto. Los que están entre espinos. Crece y ahogan. Porque puede más la frivolidad de la vida que todo lo demás. Por eso el Señor habla en Lucas 18 del joven rico, ama sus riquezas. Cuando habla del costo de Lucas 13 de seguir al Señor, dice, dejad primero que entierre a mi padre, mi madre. Otro dice, dejad que primero cobre la herencia, mirá. Y Mateo dice, ni modo que pongan en la mano el arado y mira atrás, es digno de mí. Así que hermanos, estamos acá ante un escenario de muchos cristianos nominales y nos da temor que estarán en el cielo, en la puerta del Señor, y dice, nunca los conocí, fuera. La sal de ellos es insípida. Aman más los placeres, aman prosperar en sus empresas, aman el fin de semana para salir, aman más sus cosas y el Señor le da un tiempo, un tiempito. Hoy puedo, mañana no se entregaron, no son del Señor. La pregunta es para evaluarnos, ¿qué tipo de discípulo eres? ¿Temporal? ¿Duras en el tiempo? O sea, ¿servís al Señor y te comprometes con el Señor con el tiempo que te conviene? ¿Seguís al Señor mientras te deje tu trabajo, mientras te deje tu familia? Hasta ahí, después no. Recuerdo que vimos el domingo pasado, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Un cambio de dueño es del Señor. Estoy administrando algo que me dio el Señor, no es mío. Se caracteriza tu devoción con el Señor, está marcada por la perseverancia, no perfecto. Ni el que les habla es perfecto en su devoción con el Señor, pero te caes, te levantás, seguís. Decís como Pedro, ¿a quién voy? Él tiene palabra de vida eterna. Soy imperfecto, tendiente a fracasar. Soy dependiente del Señor. No puedo estar solo, no puedo estar sin iglesia. No puedo vivir sin iglesia. No puedo estar un mes sin congregarme. Extraño a la familia de la fe. Es en la sangre. Hay problemas, hay batallas, hay tormentas, hay sufrimiento. Pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso
Pedro le dijo, Señor, aquí lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Él le dijo, el Señor le dice, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios. Acá ven el contraste. Él le dice, déjenlo todo, yo estoy primero, pero los que dejen todo va a recibir muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18, 28 al 30. Señor, recompensa esa entrega. ¿Cómo está tu entrega al Señor? ¿Cambió tu mentalidad? Quizás te estás dando por sentado que un familiar o una persona es salva porque viene a la iglesia, se bautizó, hizo una oración y ahora no viene nunca más. ¿Y por qué no viene? Tuvo un problema con alguien. ¿Y Pablo? ¿Con cuánto tuvo problemas? ¿Con los discípulos? ¿Y Juan? Decime, ¿cuántos cristianos tuvieron problemas en la iglesia? O con gente. Fueron muertos por la causa del Señor. Aún Esteban. Así que evaluemos bien delante de la palabra de Dios, Señor. Examinémonos mejor. Examinemos nuestro corazón y usemos del discernimiento bíblico para juzgar la situación. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque un día nos alcanzaste, Señor. No somos perfectos, no estamos glorificados. Necesitamos de ti como ese racimo, Señor, como ese sarmiento. Separado de ti sabemos, somos conscientes que nada podemos hacer. Qué hermoso es ver, Señor, lo que Juan presenta acerca de permanecer en ti, Señor. Ayúdanos porque somos débiles. Y también oramos por aquellos que creen ser cristianos y no lo son, que con amor, con cuidado, Señor, y con preocupación podamos ir a ellos diciéndole que se evalúen si han creído de verdad, Señor. Que el fruto de una verdadera conversión es permanencia. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén.